Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, estamos en Pulso Informativo y ahora, como ya lo habíamos anunciado, estamos con el economista Jaime Chihuala. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Qué gusto escucharte después de mucho tiempo. Después de muchos años. Jaime, lo visualizo a usted muy bien. Solamente tengo un problema en el audio que vamos a tratar de resolver. Bueno, parece que los años no han pasado por usted, lo estoy viendo rejuvenecido. ¿Cuál es el elemento rejuvenecedor, Jaime? No te escucho muy bien, pero entiendo la pregunta. En estos tiempos especialmente hay que respirar mucho, ¿no? Mucho aire libre necesitamos. Sí. Y no tener muchas cóleras, ¿ah? Usted se sabe manejar en esos temas, ¿ah? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va en la entrevista que tengamos con usted en el tema económico, la crisis. ¿Cómo entiende o cómo aprecia usted la crisis económica de nuestro país, que ciertamente no es ningún secreto, más aún por el COVID, sumado eso también a la crisis política, que es un tema ya, digamos, como moneda corriente? ¿Qué puede decirnos de manera global sobre cómo estamos económicamente en el Perú en estos momentos, Jaime? Tengo alguna dificultad con el audio, pero crisis económica surgida a partir de la pandemia, que es un factor exógeno a la economía, pero que lo que ha hecho es agudizar los temas. Sin embargo, además del problema sanitario, se presenta un grave problema desde el punto de vista de gobierno. Es decir, no se están aplicando políticas apropiadas para reactivar la economía, sino que se están aplicando políticas para recesar aún más la economía que ya está recesada. Entonces, este es un contrasentido o una incapacidad por parte de los gobiernos sucesivos de Vizcarra y Sagasti para aplicar políticas creativas que impulsen la producción y el trabajo. La gente necesita trabajar, no solamente porque la gente necesita vivir, sino porque la economía necesita ser reactivada. Correcto, totalmente de acuerdo, pero a propósito de eso le pregunto, ¿y cómo hacemos con el COVID? O sea, nos olvidamos del COVID y seguimos con la reactivación económica. ¿Qué elementos podrían entrar a tallar en ese contexto, Jaime? Por supuesto que no podemos olvidarnos del COVID, pero las medidas anti-COVID tienen que ser medidas sanitarias y no medidas recesivas. Entonces, la inteligencia de un gobierno es justamente conducir a su población hacia el trabajo en condiciones de salud. Pero el gobierno lo que ha hecho es polarizar dos elementos necesarios para la vida humana, la salud y la economía. Escoge entre uno y otro, nos han dicho. Y en esos términos, a lo que nos mandan es a morir por COVID o a morir por hambre. Entonces, lo que un gobierno inteligente debe hacer es conducir a su pueblo hacia el trabajo, hacia la producción en condiciones de protección sanitaria. Poner las condiciones de salud para continuar trabajando. Usted sabe, Jaime, que eso es un tema un poquito complicado, sobre todo con el tema de la informalidad. Ya usted está viendo por la televisión o cuando camina por la calle cómo está la situación en determinados lugares donde hay bastante aglomeración de personas, en las galerías mismas. Si voy a mencionar en Lima, por ejemplo, en su momento Gamarra, en su momento Mesa Redonda, etcétera, etcétera. Y actualmente en los mercados, justamente yo comentaba lo que pasaba en el mercado de Unicachi, me parece que en Puente Piedra. En ese contexto, entonces, digamos, debiéramos, más que contar con un gobierno permisivo, creo que lo que usted quiere decir es que... Organizador. Más organizador. No permisivo, organizador. Ajá. Hay que organizar la actividad de la población, no hay que reprimirla. O sea, no podemos tener la actitud de la eterna ministra de Salud,
Vallejo le diría, nunca fue más mortal la salud, señora ministra de Salud, que nos declara la guerra. Lo que sale es a decir, estamos en guerra. No, señor, hay que organizarnos para ganarle la guerra al virus. No estamos en guerra entre nosotros. Entonces, la población económicamente activa en el Perú somos 17 millones de peruanos, cifras del 2019. Y la tasa de informalidad es 73%. O sea, la mayoría de la población vive, produce en situaciones de informalidad. Así es. Hay que organizarla, ese es el gran reto. Hay que organizar la informalidad y no reprimirla. Pero si nosotros ponemos un horario de actividad que estaba, por decirlo, en 10 horas, y decimos, ya no son 10 horas, son 5 horas, lo que estamos es constriñendo la actividad a 5 horas y aglomerando más a la población. Eso no es inteligente. Hay que abrir los espacios, tanto temporales como geográficos, de tal manera de que la población pueda actuar, pueda desarrollar sus actividades en condiciones de mayor distanciamiento. Ahora, eso necesita un gobierno inteligente. Ese planteamiento suyo de organizarse, que yo creo que es una grandísima idea, de todas maneras tomaría tiempo, ¿no? Porque la informalidad pues ha crecido tantos años, los gobiernos han pasado, no les ha interesado la informalidad, al contrario, la han promovido y ahora pretenderíamos en cuestión de días organizarnos. Eso es un poco complicado. Por supuesto, claro, es complicado si miramos la cosa desde arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro. La población tiene sus formas naturales de organización, ahí están las ollas comunes. Vayamos a las asociaciones de comerciantes y digámosles cómo nos organizamos. Pero no se ha llamado a las asociaciones de comerciantes. Se quiere hacer política sanitaria desde arriba, desde afuera y obedeciendo reglas de la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto no sabe nada de lo que es el Perú. Vayamos a nuestra gente y preguntemos a nuestra gente. Ellos saben cómo han vivido hasta ahora y cómo pueden seguir viviendo y cómo deben seguir viviendo. Claro. Por supuesto que saben cuidarse. Hay que darles la oportunidad. Tomémosle la palabra, preguntémosle, pero no. Es un gobierno que cierra los ojos y ordena simplemente y saca a las fuerzas policiales a reprimir. No, las fuerzas policiales están para cuidarnos, no para reprimirnos. Se está generando una animadversión, una percepción negativa de la fuerza policial. Porque las fuerzas policiales deberían ayudarnos, orientarnos, pero es necesaria una política que parta de las necesidades de la población. No se ve la necesidad de la población. Es que la atención, entre comillas, a la pandemia se ha convertido también en un gran negocio, pues. Es un gran negocio. Muy bien. De las farmacias, de las clínicas, del oxígeno. Sí. A vista y paciencia del gobierno. No, promovido por el gobierno. Muy bien. Crean las condiciones para que ocurra todo eso. Bueno, terrible. Pero que no viene de ahora, sino que viene de atrás, de gobierno tras gobierno, que hacen prácticamente lo mismo. Es el funcionamiento del modelo que tenemos. No es un modelo democrático, es un modelo criollo, del vivo, del que miente ahora y hace todo lo contrario después. Muy bien. La pregunta, es la política que... La pregunta que le quería hacer ya para terminar la entrevista era la siguiente. En este contexto que estamos viviendo, y lo acabamos de escuchar, y yo suscribiría varias de las cosas que usted ha dicho, Jaime, este gobierno está terminando ya su mandato, es un gobierno de transición que ni siquiera ha sido elegido, como el propio Sagasti, me parece, dijo la otra vez, somos un gobierno deslegitimado, pero tenemos que trabajar la transición, etcétera. ¿Usted percibe, Jaime, algún gobierno, no vaya a decirme Andrés Alcántara, algún gobierno que pueda solucionar el problema a partir del 28 de julio, cuando los elijamos a los de ese gobierno el 11 de abril? ¿Usted percibe alguno de ellos con esa idea de hacer una suerte de revolución, pero bien entendida, para favorecer a los desamparados? Sagasti parece que no quiere irse, ¿no? Está buscando la fórmula para postergar las elecciones. Pero es de esperar que se vaya. Mire, los fonavistas, la Federación de Fonavistas, que quiero anunciar esto, el día de mañana se discute en el Congreso de la República
el dictamen de la Comisión de Economía que modifica la comisión ad hoc de devolución de los aportes a los bonavistas. Es una nueva ley complementaria a la 29625 que busca garantizar la devolución que hasta ahora se incumple. Entonces, esta lucha a los bonavistas nos llama la atención en el sentido de que son las organizaciones populares las que tienen que garantizar nuevas conductas en los gobiernos. Los bonavistas están buscando una fórmula amplia de decisión múltiple, digamos así. Vamos a dejar en libertad a las bases de la Federación de Bonavistas para que ellos escojan al mejor candidato de cualquier partido. No, pero yo le estoy preguntando a usted, ¿qué grupo político le parece que está más o menos en la idea que usted plantea? Bueno, estoy evaluando a los grupos. Hay ideas muy interesantes, por ejemplo, de Rafael López, pero a Rafael López lo veo un poco contaminado ideológicamente. Hay también una organización muy importante que respalda a Verónica Mendoza. También es interesante la candidatura de Perú Libre, por ejemplo. Entonces hay una serie de tendencias interesantes que entiendo podrían hacer un buen papel, ¿no? Y por otro lado, los bonavistas tenemos que reconocer la gestión en el Congreso de los congresistas que nos han ayudado a aprobar esta ley, que esa aprobación debe hacerse el día de mañana, como el congresista Fernando Meléndez de Alianza para el Progreso, la congresista Cecilia García de Podemos, los congresistas del PREPAP, el propio Merino nos ayudó mucho en este proceso que tenemos en el Congreso y que debe significar un logro importante en el proceso de devolución de los aportes a los bonavistas. Muy bien. Entonces nosotros vemos de que hay gente importante que actúa democráticamente y que atiende las necesidades del pueblo en distintos partidos. Muy bien, clarísimo, Jaime. Y esperamos de que ese proceso, porque no va a ser un proceso, el proceso de cambio de la sociedad hacia la democracia y el bienestar de la población, no va a ser un proceso único de un solo partido, sino que va a ser un proceso de la participación de varios partidos, de muchos partidos, con la gente más honrada, porque aquí el problema ya no es tanto ideológico, Rodolfo, es un problema de quiénes son los corruptos y quiénes son los honrados. Cierto. Sí, estoy de acuerdo. Eso es lo que tenemos en el país. Eso es lo que tenemos. Hay la corrupción y los honrados que luchan contra la corrupción. Y corruptos hay en todos los partidos y honrados en todos los partidos. Muy bien. Jaime, ya tenemos que concluir, pero me comprometo para seguir conversando con usted sobre los temas que tienen que ver mucho con el país. Ha sido muy amable. Fuerte abrazo. Muy agradecido, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto a Jaime Chihuala, economista, contándonos sus pareceres en relación con lo que pasa en el país. Nos vamos de inmediato a la pausa, regresamos con Daniel Cubilles.